Llama a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá. ¿Cuántos familiares tienes? Ponlos a todos frente a la pantalla, porque a partir de este momento, desde los estudios de quién sabe dónde, en la mente de quién sabe quién, empieza el programa multimedia más extraño y atemporal del mundo jamás visto. De 1 a 3, esto es Cortina de Humo, con su anfitrión, Tommy. Hey, ¿cómo les va? Hola, Grada. Hola, ¿cómo os va? ¿Todo bien? Espero que anden muy bien. Y bienvenidos a un capítulo nuevo de Cortina de Humo. Este programa que estamos haciendo de 1 a 3 acá en Vorterix, nuestra casita. Un programa que trata un poco de gaming, que trata un poco de anime, que trata un poco de videojuegos y un montón de cosas más que iremos descubriendo juntos. Mi nombre es Tommy y es un honor ser el anfitrión de todos ustedes el día de hoy. Espero que anden muy bien, tenemos un buen programa preparado para el día de hoy. Pero antes de empezar con lo que a nosotros nos compete y demás, déjenme contarles una pequeña historia. Y te pido por favor si vamos a ir sacando la música. Lo obvio. Ok, a los hechos me remito nomás. Cuando yo era muy chico, muy pequeño, fui a visitar junto a mi madre a unos primos que tengo en Japón. A mi tía que vivía en Japón y a mi primo que vivía en Japón. Fue hace mucho tiempo y la verdad es que no recuerdo demasiado el viaje, salvo por un paseo que hicimos por un monte muy alto, el cual tenía un mirador hermoso que permitía ver de lejos la ciudad donde nos estábamos alojando. En la base de este monte, cuando llegamos con mi madre, nos encontramos con la pareja de mi tía, un hombre japonés, mi primo llamado Shigeru, también de 13 años como yo, y parte de la familia de Shigeru del lado paterno. Mi primo era una persona a la cual yo admiraba mucho, por el cual sentía un gran interés. Y sin embargo, era una persona que para conmigo era bastante bromista. Era una persona que me superaba todo el tiempo que jugábamos videojuegos, jugaba mucho mejor al fútbol que yo. Era una persona que no solo hablaba japonés porque había nacido en Japón, sino que también había aprendido a hablar español porque mi tía le había enseñado. Shigeru era ese primo al cual yo admiraba un montón, pero no lo tenía tan cerca, y sin embargo esos momentos donde nos juntábamos, viéndolo con retrospectiva, no eran momentos, podríamos decir, felices. Subiendo este monte, caminando por un camino rodeado de árboles, rodeado de follaje frondoso, en un determinado momento, mi primo, caminando, me dice: apurate, vení, seguime, Tommy. Y yo me pongo a la par de él. Subiendo unas pequeñas piedras, él hace como una especie de chiste, un ademán a que va a empujarme, y yo claramente pierdo el equilibrio y medio que me voy para atrás, y antes de que pueda caerme, mi madre me abraza, gritando: ¡No te caigas, Tommy! En ese momento, pasó algo que no creo que vaya a olvidar dentro de mucho tiempo, que es que toda la familia se rió de mi madre y empezaron a llamarla sobreprotectora. Es verdad, mi mamá siempre fue una persona sobreprotectora, pero no sé si al punto de que el resto de su familia, su hermana, una persona que no veía hace mucho tiempo, que por lo menos no tenía el trato diario, decirle algo tan fuerte, claramente la marcó. Seguimos caminando por unos instantes y mi mamá parecía bastante avergonzada, si se quiere. Pero al rato de unos minutos se le pasó. Hicimos base en un momento, comimos algo, seguimos caminando, volvimos a hacer base. Y en ese momento, mi primo me dice: Tommy, vení, ¿querés venir a mear conmigo? Que es algo que tal vez dentro de nenes chiquitos pasa, sucede bastante. Vamos al lado del camino, hacemos nuestras necesidades, y mi primo me dice: vení, Tommy, vamos a explorar por ahí. Y se adentra en el bosque. Yo lo sigo porque claramente tenía una admiración muy, muy grande por mi primo, y porque realmente quería caerle bien. Caminamos un rato, y casi sin darnos cuenta dejamos atrás el sendero por el cual andábamos caminando. Seguimos explorando, y a la salida de este bosque nos encontramos con un risco. Mi primo, aventurero, más valiente que yo incluso, no solo por el espíritu aventurero sino como persona, empezó a caminar hacia el borde del risco. Cosa que a mí me inquietaba bastante porque yo soy una persona que siempre le tuvo mucho miedo a las alturas. Llega al borde del risco y empieza a mirar para abajo y me dice: Tommy, vení, acércate, se ve bastante alto. Yo no podía moverme, tenía realmente mucho miedo. Mi primo me mira y me dice: ¿qué pasa? ¿No querés venir? ¿Estás asustado? A lo que yo le digo: sí, me dan miedo las alturas y no me parece que deberías estar haciendo eso. Algo que molestó a mi primo. Casi sin entender el porqué me miró a la cara y me dijo: si tenés algo que decirme, decímelo ahora.
Y yo antes de que pudiera decirle nada, siento como mi madre viene de atrás del bosque del cual habíamos entrado a este risco. Mi mamá lo ve a mi primo Shigeru y le dice, móvete de ahí, es peligroso. A lo que mi primo no le hace caso y se la queda mirando, medio como enojado, medio como realmente pensando que mi mamá era muy sobreprotectora. Mi mamá se desespera un poco más. Realmente una persona sobreprotectora, pero tiene también sentido común. Un niño en el borde de un risco, sin lugar a dudas, es peligroso. Y dice, Shigeru, vení por acá, por favor. A lo que mi primo se lo toma ya muy mal la segunda vez. Y empieza a hacerle burlas. Empieza a decirle, sos muy sobreprotectora. Allá en Argentina se ve que no cuidan tanto a sus hijos, que tienen que estar controlándolos todo el tiempo. Y empieza a hacer gestos como, no me va a pasar nada, tía, mirá, no me va a pasar nada. Haciendo que en uno de sus movimientos, mi primo, perdiera el equilibrio. En el instante donde yo pensé que mi primo iba a caer al vacío, veo como mi madre lo abraza, de la misma manera que me abrazó a mí en el sendero unos minutos atrás. De la misma manera por la cual después fue llamada sobreprotectora por toda la familia. Salvó a mi primito de lo que probablemente haya sido una muerte asegurada. Mi primo totalmente asustado, yo tenía a mi madre atrás y solo podría ver la cara de mi primo mirando a mi mamá. Totalmente asustado abraza a mi madre y ella le dice, ¿no te dije que era peligroso? A lo que mi primo de muy mala manera le dice, soltame, no sos mi mamá. Yo solo podía ver la expresión de la cara de mi primo, que pasó de completo asco a una cara de completo terror, mirando fijamente la expresión de mi madre. Una sola palabra escuché decir a mi primo en ese momento. Tía. Acto seguido, vi como mi madre empujaba por el barranco a quien había sido mi primo toda la vida. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía pensar. Me temblaban las manos, me temblaban los pies. Solo podía escuchar las cigarras de fondo. En ese momento mi madre se da vuelta, mirándome directo a la cara. Y en ese momento, en ese preciso momento, vi en la cara de mi madre la sonrisa que ponía siempre que me hacía los desayunos a la mañana. ¡Damn! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Qué pesado! ¡Qué manera de arrancar a la 1:11 un motherfucking miércoles!, ¿verdad? Lo que les acabo de contar claramente no me pasó a mí porque si no mi madre estaría presa en este instante y yo no lo estaría contando así abiertamente en la radio. Sí, se asustaron igual, se ríen, pero estaban todos... Yo vi cómo me miraba la grada. Es el plot inicial de lo que se llama Chi no Wadachi o Trail of Blood, o en castellano, igual si lo buscan por castellano no lo van a encontrar tanto, Sendero de Sangre. Es un manga, que los mangas son estos especie de cómics japoneses, hecho por la persona más enferma del puto planeta Tierra, me atrevo a decir que se llama Shuoso Oshimi. Y en cierta forma trata lo que para mí es el horror en su máxima expresión. Este manga, y sobre todo la obra de Yosuo, trata de personas vulnerables, en situaciones vulnerables, un niño callado, una chica que tiene problemas con su padre, un oficinista que está traumado por un hecho del pasado, personas que se encuentran en situaciones vulnerables, pasando por situaciones totalmente atroces. Hay algo dentro del terror que es verdad. Monstruos de otro planeta pueden llegar a dar miedo. Seres que nuestra mente no puede comprender ni puede asimilar da mucho cagazo. Pero me gustan las historias de terror que hablan de las cosas más horroríficas del mundo. Las cosas que pasan de verdad. Es verdad, una madre tirando a su sobrino por un barranco puede que sea... es algo posible, pero no es algo que suceda demasiado, ¿no? El mundo no está rodeado de esas historias. Y por eso se vuelve atemorizante de verdad. Porque más que miedo que te puede llegar a dar un ángel bajando del cielo para eliminar la vida en la faz de la tierra, lo cual sería bastante atemorizante, más miedo da no reconocer a tu propio padre. Darte cuenta que tu madre, probablemente la primera persona en la que hayas confiado desde el día que naciste, no la conoces y está dispuesta a hacer atrocidades. Acá en Cortina de Humo, la idea va a ser hablar un poco del terror y del horror con este tipo de relatos. Pero más que nada intentando pensar qué es lo que realmente nos da miedo. ¿Qué es eso
que revuelve nuestros intestinos, un pequeño gesto, una pequeña sonrisa, un pequeño algo, que si bien no es fantástico ni denota nada grave, te hace sentir extremadamente inquieto, inquieta, inquiete. Eso es el terror para mí. Hablar de las cosas que más asustan en el mundo. Probablemente cosas que podrían tener lugar en el día a día. Tenemos un programa recopado para el día de hoy. Me parecía bonito empezar así un poquito fuerte, tal vez. Espero que no haya sido de mal gusto y un par de personas de ustedes no se hayan sentido totalmente traumatres. Me parece que vale la pena leer este manga. De nuevo, les repito el nombre. El manga se llama Trail of Blood y vale la pena poder leer una historia totalmente retorcida sin que tenga nada fantástico. Después pasan un par de cosas en el manga, no voy a decir que no. Pero el comienzo, ver a tu madre quitarle la vida a tu primo porque te estuvo haciendo bullying toda tu vida, es impresionante.